Ok, bienvenidos sean todos a la unidad número 2 de Derecho Civil 3, donde vamos a estar hablando de las sucesiones. En esta unidad vamos a estar conversando un poco con relación a los elementos del testamento y su aplicación en casos concretos. El objetivo principal de esta unidad curricular es identificar los elementos esenciales del testamento, aplicar su estructura y efectos en casos concretos de la sucesión. Entonces, refrescando un poco lo que vimos en la unidad 1, podríamos estar preguntándonos y aclarando las dudas con respecto a qué es un testamento. Entonces, podríamos definir el testamento como un acto jurídico unilateral, personal, revocable, solemne, mediante el cual una persona dispone de sus bienes para después de su muerte. ¿Ok? ¿Cuáles serían esos elementos esenciales del testamento? Como uno de los elementos principales tenemos la capacidad del testador. Y eso lo podríamos definir como que esa persona debe ser mayor de edad y estar en pleno uso de sus facultades mentales. Recordemos que en Derecho Civil 2 estuvimos hablando de lo que eran las capacidades de las personas. La persona tiene que ser civilmente capaz para poder hacer uso y disfrute de este tipo de derechos que te da la ley. Es una voluntad libre. No puede haber coacción, fraude ni error en este tipo de procedimientos. No puede una persona estar creando o realizando un contrato bajo coacción ni obligado, porque eso tiene que ser una voluntad libre de la persona que está realizando lo que es el testamento. Con respecto a la forma legal, podemos decir que deben cumplir una serie de formalidades exigidas por la ley. Tiene que tener como todos los documentos que están pegados a derecho, deben tener una formalidad tanto de forma como de fondo. No podemos relajar la norma porque allí estaríamos incumpliendo la ley. Que sea un elemento, que entre los elementos tiene que estar que tenga un contenido patrimonial, una disposición de bienes, derechos y obligaciones. Recordemos siempre que tenemos que estar pegados a la ley. Siempre tenemos derechos, pero también tenemos que cumplir con nuestras obligaciones. Cuando hablamos de la designación de herederos o legatarios, estamos hablando de las personas que recibirán los bienes. Cuando hablamos de revocabilidad, estamos hablando que el testador puede modificar o revocar el testamento en cualquier momento. Recuerden que él es el que decide. Si él quiere mantener el testamento, lo puede cambiar. Es una decisión propia. Ahora bien, ¿cuáles serían los tipos de testamentos según la legislación venezolana? Cuando estamos hablando de la legislación venezolana, podemos estar hablando de 4 tipos de testamentos, que serían los abiertos, los cerrados, los hológrafos y los especiales. Cuando hablamos de testamento abierto, estamos hablando de los que se otorgan ante el notario y testigos. Cuando hablamos de testamento cerrado, estamos hablando de los que están escritos por el testador, entregado y cerrado al notario. Este es el que veíamos mucho en las novelas, que a la hora de leer el testamento se abría un sobre cerrado en una reunión con el notario. Algo así es lo que expresa este tipo de testamento. Cuando hablamos del testamento hológrafo, estamos hablando que el que es escrito a puño y letra por el testador con firma y fecha. Y cuando hablamos del testamento especial, estamos hablando en el que en situaciones excepcionales es el que es entre militares, marítimos y epidemias. Esos son los especiales. Ahora bien, ¿cómo sería la aplicación de estas prácticas en casos concretos?
Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner el ejemplo de un testamento hológrafo válido. ¿Cómo podríamos analizarlo? Tiene capacidad, tiene una voluntad libre, tiene una forma válida, que es la de hológrafo, y la designación tiene que ser clara de heredero. Es válido, aunque debe ser presentado a un tribunal para su protocolización tras el fallecimiento. Ahora bien, como cierre de esta unidad curricular, podríamos estar hablando de que el testamento es una herramienta poderosa que puede ordenar la sucesión, pero para ello se deben cumplir con todos los requisitos legales en una cronología estricta, legal y segura. Debe haber un cumplimiento de la norma, tanto de forma como de fondo. No deben haber ningún tipo de situaciones que puedan incurrir en duda, porque esto dejaría de quedar como esa parte transparente y que incumple pues en la legalidad de lo que sería un testamento. Y entre la parte de los requisitos y esa parte de lo que es los testamentos, es importante recordar que su correcta aplicación evita conflictos familiares, garantiza el respeto a la voluntad del causante. En la unidad 1 estuvimos conversando y hablando de lo importante y lo trascendental que es para cualquier procedimiento jurídico, y en este caso de lo que sería una sucesión, la parte de la transparencia, la equidad, volvemos y lo importante que es tomar en cuenta los puntos y una de las características primordiales de lo que es el derecho, el respeto a la voluntad del causante. Entonces, es importante que se cumpla con todos los lineamientos para poder garantizar la última voluntad y demos fiel cumplimiento a la ley.